Hola a todos, en esta oportunidad voy a hacer una restauración de una fotografía. Voy a hacerlo lo más rápido posible y voy a mostrarles pues en esencia cuál es el proceso para restaurar fotografías que pues están deterioradas o tienen algún tipo de desperfecto, como en este caso tiene algunos rasguños en donde el papel se ha dañado. El color obviamente hay que hacerle algunas mejoras. Bien. Rápidamente se observa unos rasguños, se observa un deterioro del color y un deterioro del papel. Y lo que vamos a hacer es utilizar una serie de herramientas que nos van a servir para poderle dar a esta fotografía una mejor apariencia, prácticamente dejarla como originalmente es. Obviamente se deduce que esta es una fotografía escaneada de un original en papel, y lo que vamos a tratar de hacer es darle el mejor arreglo posible. Vamos a utilizar para ello, primero que todo, la herramienta de tampón de clonado, que se activa con la tecla S, y vamos a hacer primero una captura de la zona que vamos a copiar. El tampón de clonado nos permite copiar píxeles. Entonces oprimimos la tecla Alt y fíjense que se genera un cursor que parece un blanco. Hacemos clic, este cursor se activa con la tecla Alt. Entonces hacemos clic con el botón izquierdo sobre la parte que vamos a copiar, hacemos clics y luego empezamos a copiar. Fíjense, aquí no he copiado todavía, pero fíjense que el cursor se transforma a, da una apariencia de la zona que nosotros estamos copiando. Entonces empiezo a copiar píxeles. Fíjense cómo al lado del círculo grande se mueve un pequeño eh, más. Es como un más que simplemente me está representando la zona que se está copiando en este momento. Entonces esto ayuda a tener un poco más de control sobre la tarea que estamos haciendo. Algo importante es que aquí estoy haciendo un retoque realmente muy pequeño en cuanto a los trazos. Voy haciendo alt, voy copiando pequeñas zonas, voy haciendo alt, porque si lo hago más grande se va a empezar a detectar los desperfectos. Entonces aquí simplemente procuro hacer la copia lo más en zonas muy pequeñas para lograr que el efecto de restauración pues tenga mayor sentido. Aquí por ejemplo vemos una gran zona deteriorada, bastante dañada, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible nuestra reparación, por decirlo de alguna manera. Fíjense que voy haciendo alt en zonas muy pequeñas y luego simplemente voy haciendo la copia de píxeles. Algo importante en este proceso es que tengan en cuenta que la dirección en la que yo hago la copia, es decir, si hago esto o hago esto, debe ser siempre en función de la orientación que tenga la textura de lo que estamos retocando. En este caso, por ejemplo, tenemos este color de piel que obviamente coincide con los vellos de las cejas. Tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí estoy haciendo, lo he estado haciendo de una forma vertical, pero ya esta forma que vemos aquí es curva. Entonces vamos a tratar de hacer la copia de tal manera que no sea mucho más coherente. Fíjense que yo me aseguro de colocar el cursor en una posición lo más sensata posible para de esa manera darle una mejor apariencia. Voy a achicar acá el pincel un poco, oprimo botón derecho del mouse, me aparece esta ventanita de diálogo que me permite achicar el pincel. Oprimo A y voy a hacer correcciones en esta zona que es bastante pequeña. Aquí por ejemplo me equivoqué. Aquí lo hago en las zonas que son, como pueden darse cuenta, son muy pequeñas. Pero es muy importante tener cuidado con estas regiones tan pequeñas y fijarse muy bien en la apariencia que tienen los píxeles de alrededor, es decir, aquellos que están bien,
para poder copiar de estas zonas que están correctamente en su estado y simplemente empezar a copiar. Fíjense que aquí se ha generado un color un poco mucho más oscuro de la piel. Voy a devolverme y vamos a ver si copiamos más bien de esta zona. Fíjense, aquí ya he empezado a copiar de una zona diferente y se ve mucho más coherente. Bien, lo mismo voy a hacer en este costado. Aquí vemos una apariencia que parece un daño bastante grande en la superficie. Voy a achicar un poco para fijarme. En efecto, fíjense esta apariencia que tenemos acá. Voy a hacer una copia. Y ahorita vamos a utilizar una herramienta distinta para hacer una mejora en esta parte que hemos arreglado. Mira, aquí va a generar una clonación un poco más grande y lo que he hecho aquí es reducir la opacidad del pincel al clonar para que no sea tan fuerte la clonación de píxeles. Estoy tratando de unificar un poco más el color y por eso voy copiando de zonas diferentes para tratar de darle una mejor sensación a la imagen. Obviamente la imagen está bastante deteriorada y es bastante lo que hay que eh, clonar y arreglar. Entonces, bien, voy a hacer una corrección de esta zona. Por ejemplo, puedo tomar esta parte
Voy a aumentar un poco la opacidad y reducir el tamaño del píxel. Bien, acá. Bien, acá estamos terminando de mejorar lo mejor posible nuestra retoque. Vamos a darle un poco más de opacidad. Vamos a ver qué pasa si aplicamos un poco de efecto de blur. Al estar tan texturada la imagen, pues realmente resulta bastante complejo la corrección porque es bastante irregular esta textura. Sin embargo, pues podemos hacerlo un poco más transparente. Aquí vemos, por ejemplo, unos píxeles que están bastante irregulares. Listo. Bien, voy a hacer una copia acá. Vamos a achicar, perdón, agrandar un poco más este pincel.
Hemos hecho una ligera corrección al fondo y ya tiene una apariencia un poco más interesante. Sin embargo, este fondo que vemos acá pues todavía sigue estando muy irregular. Entonces lo que vamos a hacer es una máscara rápida con esta herramienta de trazado. Fíjense que los bordes del vestido son bastante borrosos y pues eso puede que se deba precisamente a un efecto de iluminación o las características de la cámara. Y pues esto dificulta un poco la definición de la forma en un sentido pues estricto, ¿no? Entonces aquí estoy tratando de especular un poco, pensando en que me voy como por la zona que mejor en apariencia define el límite entre el vestido, entre el traje que tiene este muchacho y el fondo como tal. Entonces voy a utilizar sin embargo el pincel para poder siluetear mejor, para poder pintar mejor, perdón, el fondo, teniendo en cuenta que esta irregularidad pues va quizás a ser un poco defectuoso el ajuste en este sentido, pero sin embargo creo que vale la pena hacer este experimento simplemente para mostrar el comportamiento de la técnica. Entonces vamos a completar el silueteado y listo. Ok, hemos completado el trazado, podemos moverlo aquí simplemente para verlo. Perdón, aquí podemos moverlo con A. Aquí está el trazado. Vamos a convertir ahora este trazado en eh, una selección. Lo renombramos y lo convertimos en este icono que vemos acá en una selección. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a crear eh, una capa nueva, a duplicar la capa y voy a generar una máscara de recorte que me permita separar el cuerpo del fondo. Entonces aquí voy a hacer otra capa nueva y voy a tratar de hacer un degradado que vaya de un color a otro y un poco más estético, podría decirse. Fíjense que ahora tengo un fondo muchísimo más interesante. Obviamente esta máscara que yo he creado acá pues me ha dejado el cabello un poquitico extraño, pero pues de todos modos puede llegar a funcionar. Digamos que esta es una manera de corregir el fondo, sin embargo no es precisamente la manera como deberíamos hacerlo, pero eh, vamos a irnos a este canal, vamos a convertir este canal en una selección y vamos ahora a duplicar nuevamente esta capa y vamos a hacer un segundo esquema de corrección,
una segunda manera de corregirlo. Entonces voy a invertir la selección y simplemente voy a pintar con el pincel en esta zona. Entonces aquí estoy metiéndome un poco en la ubicación del cabello, pero sin embargo no se ve tan mal. Voy a usar ahora el otro color y fíjense que ya se ve un poquitico más sensato. De todos modos, tenemos esta opción o tenemos esta opción. Teniendo en cuenta como las características de la imagen, creo que esta resulta muchísimo más sensata. De hecho, podemos en este caso desenfocar un poco la máscara y al desenfocar un poco la máscara vamos a ver que se genera un degradado un poquitico más eh, interesante en la máscara. Entonces al degradarse simplemente hace que la máscara se transparente un poquitico más en las orillas y no genere una máscara tan fuerte y tan dura. Sin embargo, aquí vemos que está un poquito dura. Vamos a devolvernos acá en las acciones hasta acá y vamos a darle doble clic a la máscara. Bien, acá lo que podríamos hacer es aumentar un poco más el rango de la imagen, de la máscara. Entonces para ello vamos a darle doble clic, convertimos esto en una selección y lo que voy a hacer ahora es ampliar un poco. Voy a expandir un poco en píxeles, voy a darle unos 5 píxeles de expansión, fíjense. Y ahora voy a pintar de negro, perdón, blanco esta zona. Y ya ya puede llegar a verse un poco mejor el cabello. Estoy quitándole, estoy ampliando la zona de máscara para que los bordes sean mucho más fáciles de ver. Sí, entonces aquí ya vemos cómo está la máscara. Fíjense que ya deja ver un poco esa zona extrañamente difusa de la que da contra el fondo. Y si oprimo control D, pues se ve un poquito fuerte. Ahora es aquí donde voy a darle un poquito de transparencia a la máscara para hacerla un poco más creíble. Fíjense que ya se fusiona un poco más la cabeza con el fondo y hace que se vea un poquitico más coherente. Creo que podemos dejarla de esta forma. Guardamos y vamos a darle como nombre restauración. Ok. Bien, tenemos ya un fondo texturado. Podemos dejarlo con este fondo. Obviamente el fondo que tenemos acá tiene unos colores completamente diferentes. Así que vamos a coger de frente este color y vamos a coger, perdón, vamos a hacer acá. Vamos a coger de frente este color y de fondo este color. Y vamos a hacer un degradado nuevamente que vaya del color de frente al color
de fondo. Vamos a darle una ligera curvatura. Listo. Ha quedado con una mejor apariencia nuestro retrato restaurado. Vamos a quitarle una pequeña mancha. Vamos a quitar una mancha utilizando una herramienta diferente. Y se trata de esta herramienta que me permite a mí hacer pequeños arreglos dentro de la imagen. Entonces puedo coger una pequeña zona y lo que hace básicamente es quitar los píxeles del punto donde estoy haciendo clic y le pone los píxeles de la zona que tengo alrededor. Bien, creo que así ha quedado bien. Vamos a ver cómo se ve en tamaño de impresión y ha quedado bastante aceptable. Bien, por ahora eso es todo. Espero que haya sido claro. Muchas gracias. Espero que estén muy bien.